En este vídeo vamos a hablar acerca de la atmósfera y de la atmósfera nos vamos a fijar en tres cosas. En los contaminantes, nos fijaremos en los efectos de la contaminación y por último en el papel protector de la atmósfera. Vamos a comenzar por los contaminantes. Por lo general se considera contaminación del aire a cualquier sustancia introducida en la atmósfera por las personas y estas sustancias han de tener un efecto perjudicial sobre seres vivos y el medio ambiente. Los contaminantes vertidos por el ser humano pueden ser de dos tipos, pueden ser gases o pueden ser partículas. Los principales gases contaminantes atmosféricos son el dióxido de carbono, el CO2, que proviene del uso de combustibles fósiles como son petróleo, carbono, gas natural, que se utilizan en fábricas, coches, etc. Otro de los contaminantes sería el monóxido de carbono, el CO, que proviene de las estufas y de los coches. Otros contaminantes serían los óxidos de azufre que se originan en las refinerías de petróleo, óxidos de nitrógeno que existen en puntos de energía nuclear y vehículos de combustión interna, y por último los CFCs, que se utilizan como impulsores en aerosoles o que se encuentran en los circuitos de refrigeración de las neveras. Junto con estos contaminantes gaseosos, encontramos también en el aire partículas, que es lo que vamos a denominar humo. Las partículas que se encuentran en la atmósfera provienen de los procesos de combustión en aquellos casos en los que este proceso se ha realizado de forma parcial, o sea, la combustión no se ha producido de forma total. Estas partículas sólidas se encuentran en suspensión en el aire y oscurecen la atmósfera y las superficies donde se posan, contaminan el aire, retienen el paso de la luz solar y provocan un incremento de las enfermedades respiratorias. Vamos a ver a continuación los efectos que produce esta contaminación. Uno de los principales efectos es un aumento del efecto invernadero. Se podría decir que el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del Sol. El aumento de la concentración de dióxido de carbono proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado la intensificación del fenómeno invernadero y esto tiene varias consecuencias como son el deshielo de los casquetes polares, lo que provocaría el aumento del nivel del mar. Las temperaturas regionales y los regímenes de lluvia también sufren alteraciones, lo que afecta negativamente a la agricultura, un aumento de la desertificación y unos cambios en las estaciones que afectarán a las migraciones de las aves, a la reproducción de los seres vivos, etc. Uno de los segundos efectos sería la destrucción de la capa de ozono. Ciertos productos químicos denominados CFCs, clorofluorocarbonos, cuando son liberados a la atmósfera ascienden ya que son unos gases que son mucho más volátiles que el aire. Al ascender, se descomponen por la acción de la luz solar, tras lo cual reaccionan con las moléculas de ozono y las destruyen, siendo la principal causa del deterioro de la capa de ozono. Si desaparece la capa de ozono, desaparece también la protección de los rayos ultravioletas, principal causante de modificaciones genéticas en animales y plantas. Además, esta exposición a la radiación ultravioleta ocasiona trastornos oculares, se hacen más severas las quemaduras solares y se envejece de forma prematura la piel. Y por último, un tercer efecto proveniente de la contaminación sería el que genera el vertido de estos óxidos de azufre y de nitrógeno, que es la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción, vehículos, etc. Cuando estos óxidos entran en contacto con el agua de la lluvia, se forma ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando las precipitaciones, formando la lluvia ácida. Además, los óxidos de nitrógeno y de azufre que dan lugar a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, ya que pueden ser trasladados por el viento a cientos o miles de kilómetros, antes de precipitar en forma de rocío, de lluvia, de granizo, de nieve, neblina, etc. Cuando la precipitación se produce, lo que hace es que provoca un deterioro en el medio ambiente. Por último, vamos a ver las funciones de la atmósfera. La atmósfera cumple tres funciones. Una de ellas sería una función protectora, ya que se va a encargar la atmósfera, en las diferentes capas que componen la atmósfera, de filtrar radiaciones dañinas que provienen del Sol. También tiene una función reguladora, ya que el aire de la atmósfera lo que va a hacer es distribuir la temperatura por el globo terráqueo. También una función reguladora sería el efecto invernadero natural,
que lo que hace es mantener una temperatura constante, más o menos constante a lo largo del día y que permite la vida en nuestro planeta. Y por último nos va a proporcionar los gases para la vida, como son el oxígeno, que utilizamos todos los seres vivos para la respiración celular, o el dióxido de carbono que utilizan los organismos autótrofos, como son las plantas. Nos vamos a fijar un poquito más en la función protectora. La atmósfera lo que hace es que absorbe de manera selectiva las radiaciones dañinas que llegan a ella, a la atmósfera, provenientes del Sol. De modo que la ionosfera se encarga de absorber los rayos X y los rayos gamma, muy perjudiciales para nosotros. La estratosfera hace lo mismo con los rayos ultravioleta de tipo C. Y esto es lo que vamos a ver en la imagen siguiente. Vemos como toda la radiación solar, los ultravioletas C son los que son absorbidos por la estratosfera y los gamma y los rayos X son los que serían absorbidos por la ionosfera. El resto de radiación solar es la que llega a la superficie y sobre todo la que llega es la radiación visible.